Las capacitaciones del Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga. Vamos a tener al doctor Diego Serrano y a Fernando Ortega, y va a estar de moderador el doctor Juan Vintimilla. El tema de hoy es consideraciones en RCP en tiempos de pandemia. Doctor Juan, podemos iniciar. Muy buenas noches, colegas del Hospital José Carrasco Arteaga y todos los invitados, porque veo que hay personas y colegas que no son del hospital. Sean bienvenidos a esta actividad científica que la viene desarrollando con mucho éxito el Hospital José Carrasco Arteaga. Estamos viviendo una época de pandemia, una época en la cual la información va surgiendo día a día, tal vez en una época futura, en un post-COVID que se llama, podremos darnos cuenta de muchas de las cosas que hicimos, si estuvieron bien o en que tenemos que cambiar y modificar. Durante la pandemia, nosotros tenemos que ver que según reportes mundiales, hasta un 5% de los casos requieren de una unidad de cuidados intensivos, debido a la gravedad de los síntomas que representa esta enfermedad. La hipoxia de estos pacientes, que puede ir desde grados leves hasta grados severos, los trastornos hidroelectrolíticos, los mismos efectos de la terapia empleada en este tipo de pacientes pueden llevar a que terminen en una parada cardiorrespiratoria. Y ahí surge entonces la pregunta, ¿qué se debe hacer frente a esto? ¿Cuál es nuestra obligación? Sabemos que la obligación ética del personal de salud es reanimar, pero en la revisión que se ha hecho de varias guías americanas, europeas, británicas, todas hablan de la protección del personal que realiza la reanimación. Hemos visto las unidades de cuidados intensivos se han visto sobrecargadas y muchas veces la calidad de atención puede disminuir. No estuvimos preparados para un volumen tan alto en muchas unidades críticas. Es por eso que hoy contamos con dos invitados, yo diría, de lujo, los cuales nos van a conversar las recomendaciones que tanto la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología como la Sociedad Ecuatoriana de Cuidados Intensivos las han realizado. Y digo, nuestro hospital, el Hospital José Carrasco Arteaga, al ser un hospital COVID, tiene mucha experiencia y mucho material para poder hacer este tipo de recomendaciones. Los participantes de esta noche, la modalidad van a intervenir unos 20 minutos cada uno. El doctor Diego Serrano, que todos lo conocen, él es médico cardiólogo, su subespecialidad es electrofisiólogo. Recuerden la gran cantidad de arritmias de lo que está aconteciendo con la terapia, vamos a hablar mucho de ese tema. Instructor del ACLS y BLS de la American Heart. Actualmente es el jefe de la unidad de cardiología de nuestro hospital y ejerce el cargo de presidente nacional de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Tengo también el placer de presentarle al doctor Fernando Ortega, médico especialista en medicina interna. Él es especialista en medicina crítica, graduado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente ejerce el cargo de coordinador de medicina crítica del Hospital José Carrasco Arteaga, igualmente instructor del BLS y ACLS, es decir, dos invitados de lujo. La temática van a tener 20 minutos cada uno y posteriormente al mismo daremos paso a las preguntas vía chat o los que deseen hacer comentarios vía internet, no hay ningún problema. Doctor Diego Serrano, le damos la bienvenida para comenzar con este tema muy interesante que va a dar motivo a muchísimas preguntas. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Juan. Gracias, Javier, por la invitación y felicidades por el éxito que está teniendo estas actividades docentes. Pues realmente el tema de reanimación cardiopulmonar ha tenido una importancia grande desde hace mucho tiempo. Independiente de nuestra ideología, religión, nuestra medicina heterópata, pues lucha contra la muerte. ¿Y qué más prueba de esa lucha entre la vida y la muerte o del médico versus la muerte
que la reanimación cardiopulmonar. Me permiten compartir la pantalla sobre el tema actual. A ver. Entonces, la humanidad, de hecho, siempre ha lidado con la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Se dice que el primer relato de una reanimación cardiopulmonar fue un relato bíblico, una mención bíblica de la misma creación del ser humano, el mismo soplo divino que pues Dios ejerció a Adán. Es el primer relato obviamente bíblico de la primera reanimación. Es decir, hemos vivido con la reanimación, si bien lamentablemente en nuestra cultura no tenemos esta cultura de reanimación, pues a pesar de que esté mejorando en los últimos años, pues creemos que tenemos todavía para largo para mejorar, ¿no? Ha habido muchas menciones bíblicas también de la resucitación, todas estas previo a la era actual. El profeta Elías en la Biblia, pues se dice que resucitó. Diego, le corto un minutito. ¿Puede ampliar la imagen de la diapositiva, por favor, para que llene toda la pantalla? A ver. Está ahí, ¿no? Perfecto. Perfecto, Bueno, mil disculpas. Se puede seguir. Perfecto. El profeta Elías pues resucitó a un niño, se dice que en el relato bíblico puso sus manos sobre las manos del niño, su boca sobre la de él, sus ojos sobre ellos, él se inclinó, le dio un golpe y entonces el niño resucitó. Sin embargo, por mucho tiempo la muerte fue considerada una situación irreversible durante muchos siglos y se consideraba un blasfemo a quien se le ocurría revertir esta muerte, una voluntad divina, pues. No es más que después del siglo XVIII, vean ustedes tantos siglos de ignorancia en esta área, después del siglo XVIII comienza una serie de estudios científicos, bueno, no científicos, de ensayos para la época, donde se comienza recién a creer la posibilidad de la resucitación cardiopulmonar. Como ven ustedes con esta serie de ensayos bastante precarios, pero se comienza a hablar sobre esa posibilidad de ir por sobre la resucitación cardiopulmonar. En este siglo XVIII comienza a aparecer una explosión de estos experimentos en el cuerpo humano, no solo en la reanimación, en todas las áreas. Y fíjense ustedes que es desde esta época, desde el siglo XVIII, que ya se descubren y se vienen usando los 4 ingredientes de la resucitación que hasta hoy día se usan, que son el ingrediente eléctrico, que es la desfibrilación, el ingrediente mecánico, que es la compresión torácica, el ingrediente químico, que es la medicación, y el ingrediente aéreo, que es la vía aérea, ¿no? Como se ven en estos precarios relatos que tenemos al lado. Desde 1960, la verdad, el año 1960, se le considera el inicio de la época moderna de la resucitación cardiopulmonar. Este autor, Cohen joven, fue quien inició una era científica de la reanimación cardiopulmonar, un americano, junto con sus autores, pues fundadores de la American Heart Association, fueron quienes realizan las primeras menciones históricas y científicas de la reanimación cardiopulmonar. Desde ahí, la institución más grande que ha trabajado con la reanimación cardiopulmonar, que es el American Heart Association, ha venido realizando varias actualizaciones, la verdad, 9 actualizaciones desde esta época, siendo la última actualización, si ustedes se dan cuenta, desde el 2000 las actualizaciones eran cada 5 años. De hecho, quien haga o haya hecho los cursos de ACLS o BLS, pues su certificado le duraba 2 años, pero a los 5 años todo el mundo estaba obligado a actualizarse. Sin embargo, desde el año pasado, 2019, pues las guías ya no son cada 5 años, sino de acuerdo al avance científico, al punto que del 2015, 4 años después, surgieron las últimas guías. Y ha venido actualizándose así el American Heart Association, al punto que la última actualización lo hace el mes pasado, en abril, debido a la cantidad de paros cardíacos que se han dado en la pandemia. Pues fue obligación del American Heart realizar esta actualización y realiza estas guías interinas del soporte avanzado de vida y soporte básico, y si se fijan ustedes, con todo el apoyo de las demás empresas y sociedades científicas, como los anestesiólogos, pediátricos, de asociaciones respiratorias, etcétera. Entonces tenemos una guía bastante fuerte. Y esto no solo en los Estados Unidos, a nivel mundial se han realizado actualizaciones, porque realmente, como mencionó el doctor Juan, es un tema preocupante. La mortalidad del COVID pues bordea el 10%, ¿sí? Algunas localidades más, otras menos, pues algo importantísimo, una obligación para todas las sociedades científicas a nivel mundial fue realizar una actualización
como estas. Y nosotros, como Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, en conjunto con la Sociedad Ecuatoriana de Cuidados Intensivos, pues realizamos una recopilación de todos estos estudios científicos y las experiencias a nivel mundial, y hemos realizado las recomendaciones de la reanimación cardiopulmonar durante la pandemia. ¿Y por qué se justifica tener estas guías, especialmente en nuestro medio? Como mencionó inicialmente el doctor Juan, los pacientes con esta enfermedad, con el COVID-19, son más propensos a la parada cardiorrespiratoria por varios motivos. La misma hipoxia, la inflamación sistémica, especialmente la miocarditis, coloca en propensión a los pacientes al paro cardiorrespiratorio. Sumado al arsenal terapéutico de drogas proarrítmicas, pues nosotros tenemos una gran cantidad de pacientes que tienen este paro cardiorrespiratorio. Lamentablemente, pues no todos los pacientes en paro cardiorrespiratorio son reanimados. Nosotros hemos visto lamentablemente en todos estos videos que se han hecho virales, en la calle, cuando hay un paro cardiorrespiratorio durante la pandemia, nadie se atreve a realizar maniobras de resucitación. Pues es entendible y vamos a ver si después de esto podemos sacar algunas justificaciones. El hecho de la alta transmisibilidad del virus, que nosotros conocemos, mucho más transmisible que otros virus anteriores como el SARS, el MERS, etcétera, pues ha hecho que obligatoriamente tengamos que modificar las prácticas ya establecidas de la ACLS y BLS, teniendo un desafío general que es garantizar que los pacientes con COVID que tengan un paro cardiorrespiratorio puedan tener una mejor posibilidad de supervivencia, sin embargo, sin comprometer la seguridad de los rescatistas. Esto es importante, siempre hemos conocido, los que realizamos reanimación cardiopulmonar, sea en educación o sea en la práctica, la primera situación que debemos evaluar es la seguridad para el reanimador. Y esto se mantiene. Sin embargo, nosotros hemos visto que debemos en esta pandemia mantener la seguridad del rescatista tanto en su salud, es decir, evitar la contaminación, como en su ética profesional. Y yo creería que este último punto va a dar bastante debate para decidir quién y no debe ser reanimado. Al final podríamos debatir este tema. Entonces, para poder entrar en tema, nosotros debemos partir de 3 puntos iniciales. No existe ningún estudio directo de reanimación cardiopulmonar en COVID. A diferencia de todos los ensayos clínicos que hemos visto randomizados en relación a los fármacos, en relación a otros temas, en reanimación cardiopulmonar no existen estudios grandes sobre este tema. La mayoría son datos vivenciales, es decir, todos los datos que vamos a hablar a continuación tienen un nivel de evidencia C, es decir, basados en un consenso de expertos. Otro tema importante es que desde el punto de vista clínico, las guías en reanimación cardiopulmonar actual no han cambiado absolutamente nada. Es decir, debemos continuar realizando el CAB típico del BLS y del ACLS, debemos seguir buscando las 5H, los 5T, como causa potencialmente irreversible del paro, es decir, desde el punto de vista clínico no ha cambiado nada. Los cambios que se han realizado, como pueden ver en la diapositiva, son a favor, en la mayoría de las veces, a favor de la protección del reanimador, basados en esa altísima transmisibilidad de este virus. Y esos cambios vamos a hablar a continuación. Iniciando primero en las recomendaciones éticas. Pues no se ha visto, yo creo, en muchísimo tiempo, en lo que va, creo que, de esta nueva era, una situación tan grave como de guerra, de saber y tener que decidir un médico quién vive y quién no. Esto nos hace, pues, nos obliga a realizar estas recomendaciones éticas. La primera recomendación que las sociedades a nivel mundial y la nuestra, la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y Cuidados Intensivos, nos realiza es individualizar cada caso. ¿Sí? No podemos nosotros generalizar y hablar que un paciente en COVID no puede ser reanimado. Cada caso es diferente. Y debemos responder a esta pregunta importante. ¿Todo lo técnicamente posible puede ser siempre éticamente justificable? Si nosotros respondemos a esta pregunta, podríamos evitarnos muchos conflictos éticos e incluso técnicos, como la famosa encarnización terapéutica, es decir, reanimar a un paciente que no tuvo un futuro o un pronóstico en cuanto a la salud en general. De esta forma, nosotros recomendamos considerar estos 4 aspectos antes de iniciar una reanimación cardiopulmonar. Sabemos que la reanimación cardiopulmonar es un esfuerzo de equipo de alta intensidad que pudiera y de hecho desvía la atención de otros pacientes. Como vamos a ver más adelante, por lo menos exige un cuidado en equipo de
por lo menos 6 personas, 6 médicos y enfermeros, lo cual desvía obviamente la atención a otros pacientes. Esto es un criterio muy importante que se debe analizar, tener en consideración previo a iniciar una reanimación cardiopulmonar. Otro muy importante, y yo creo que en el que más se centra en estas guías, es el riesgo para el equipo que sabemos que aumenta durante una reanimación cardiopulmonar, ¿sí? El riesgo de la transmisión del virus durante las maniobras de aerosolización, como la reanimación cardiopulmonar, especialmente el masaje y la intubación que veremos después, es un riesgo importante para el equipo. Los recursos en la mayoría de los estados, y nuestro país no está exento, son limitados, especialmente en muchas áreas de nuestro país en donde un COVID jamás es reanimado. Estos recursos deben ser evaluados para ver si es que podemos tener la justicia que es uno de los parámetros éticos de la reanimación cardiopulmonar. Es decir, si yo uso un equipo, no estoy limitando a otro paciente. Esto es importante, ¿no? Y el cuarto punto es que si bien se desconocen los resultados de la reanimación cardiopulmonar, del retorno a la circulación espontánea en los pacientes con COVID-19, se conoce que esta patología es de alta mortalidad y al igual que otras patologías de alta mortalidad y en los pacientes críticos, esta mortalidad es bastante alta. Y es muy importante saber que esta mortalidad aumenta con la edad y con comorbilidades que sabemos, especialmente comorbilidades pulmonares como el EPOC, comorbilidades como la insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular, las arritmias cardíacas, la diabetes. Entonces son puntos importantes para saber en qué paciente voy a reanimar o no. Basado en esto, nosotros recomendamos 3 puntos. Primero, equilibrar esa probabilidad de éxito frente al riesgo del equipo que realizará la reanimación cardiopulmonar. Es decir, poner en la balanza. ¿Vale la pena enfrentarme al riesgo a que mi equipo se contamine si es que el paciente no tiene un pronóstico? Este es extremadamente importante. Tiene que ser evaluada la posibilidad, como habíamos hablado previamente, de ese desvío del recurso material y humano antes de iniciar cualquier tipo de reanimación cardiopulmonar. Obviamente, lo que dijimos último es considerar la edad, las comorbilidades y las gravedades de la enfermedad para decidir quién reanimar y quién no. Una consideración especial merecen los pacientes que hacen un paro cardiorrespiratorio en ritmos desfibrilables, como la fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, que hablaremos después, y un poco se omite estos criterios, porque con una simple desfibrilación, digo simple porque realmente el mecanismo es de bastante facilidad, pues podemos evitar muchas complicaciones como la intubación, la estancia hospitalaria permanente, y en esto hablaremos en detalle un poquito más adelante. Es decir, todo el equipo debe ser informado previamente, debe ser informado quién debe ser reanimado y quién no. Obviamente, en este punto se deben respetar las órdenes de no reanimar. Es decir, habrán voluntades de pacientes que no quieren ser reanimados porque aparentemente no quieren ser vegetales. Pero todo hospital debería tener, no sé si los hospitales de ustedes, no sé, Fernando nos aclara después, si nosotros tenemos ya los datos de saber a qué paciente reanimar y a quién no. La verdad, desde el punto de vista legal, esto podría traer algunas consecuencias. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, esto es extremadamente importante y es obligatorio a todos los hospitales definir qué paciente debe ser reanimado y quién no dentro de un turno hospitalario, ¿sí? Entrando, al final veremos las recomendaciones técnicas, algunas recomendaciones puntuales de cuándo comenzar y cuándo terminar esta reanimación cardiopulmonar. Entrando a las recomendaciones técnicas de la reanimación cardiopulmonar, considerando nuevamente esta altísima transmisibilidad del virus y que las maniobras de RCP son consideradas generalmente de alta aerosolización. Considerando estos 2 puntos, nosotros recomendamos de forma general una máxima precaución. Siempre que se inicie una reanimación cardiopulmonar, debería haber una máxima precaución. Y desde el punto de vista específico, pues nosotros debemos seguir las recomendaciones universales de la Organización Mundial de la Salud. Comenzando porque todo paciente con sospecha o confirmación de COVID-19 debe ser evaluado, debe ser tratado en una habitación individual a puerta cerrada, especialmente cuando tengamos un paciente en paro cardiorrespiratorio. Es decir, jamás, como hemos visto algunos videos virales en las salas de emergencia, se puede realizar una reanimación cardiopulmonar. Ese es un criterio importantísimo. Es decir, un paro cardíaco, un paciente con COVID, en un área que no sea individual para el paciente, proscrito para realizar reanimación cardiopulmonar. Es decir, traería mucho riesgo al resto del equipo. La reanimación cardiopulmonar es considerada por el alto riesgo de la aerosolización
un nivel de seguridad en cuanto al equipo de protección individual, nivel 3. Tenemos el cuadro de las guías americanas, de las guías europeas, perdón, de los tipos de protección en cada uno. Saben que el nivel 1 es en los pacientes que tengan sospecha de COVID, pacientes en triaje, etcétera. Nivel 2, todo tipo de procedimiento que no involucre la aerosolización. Y el nivel 3, como es la reanimación cardiopulmonar, es el nivel en el de máxima seguridad debemos tener nosotros médicos. Es decir, en el cual incluye una mascarilla, por lo menos una N95 o la FFP3, la protección ocular, las gafas cerradas, los googles, 2 pares de guantes quirúrgicos por lo menos, un traje de riesgo biológico de cobertura de 360 grados, etc. ¿Sí? Esto es extremadamente importante. Si no tenemos este nivel de protección, es mejor no iniciar la reanimación cardiopulmonar. Desde el punto de vista de eficiencia, la Organización Mundial de la Salud sugiere que en caso de una reanimación cardiopulmonar deberían existir la mínima cantidad de personas posibles para una reanimación. En este caso se sugieren 6 personas. Debe haber siempre el médico de mayor experiencia, que deberá ser el líder, y el encargado de la terapia eléctrica. Aquí es importante el punto número 2, el médico que se encargará de la vía aérea. No se podría fallar bajo ningún concepto en la intubación orotraqueal. Es decir, el médico encargado de la vía aérea es el médico que más experiencia debe tener, no se puede fallar. ¿Sí? Debería haber 2 médicos o enfermeros encargados de las compresiones torácicas y 2 enfermeros que estén a cargo de administración de medicamentos y de la movilización del coche de paro. Es decir, 6 personas que estén todos aptos y entrenados en la cobertura del equipo de protección individual de forma rápida y práctica. El coche de paro deberá existir, además de todos los implementos de un coche normal, existir los 6 kits de los equipos de protección personal completos y empacados para el rápido uso personal. Algo muy importante, aunque signifique una demora en el inicio de las compresiones, la seguridad de los reanimadores, como hemos dicho, hemos repetido hasta ahora, es la prioridad. Y el uso de los equipos de protección personal es obligatorio antes de iniciar cualquier procedimiento de reanimación. Aquí vale la pena hacer un acápite y una pequeña y grande excepción al mismo tiempo, que es la desfibrilación. Fíjense ustedes las consideraciones generales para la desfibrilación. Nosotros sabemos que la mayoría de los paros cardíacos en COVID, por las experiencias, por las vivencias que se han dado en los hospitales, se deben a hipoxia y arritmias cardíacas. Son las principales causas de paro, es decir, por actividad eléctrica sin pulso asistolia o por fibrilación ventricular. Es decir, la fibrilación es una causa frecuente y de una rápida y práctica forma de tratar. Entonces, se debería intentar la desfibrilación aquí antes de colocarse el equipo completo de protección personal, aunque se sugiere siempre por lo menos el uso de la mascarilla N95. Es decir, nosotros nos demoramos, siendo lo más rápidos y prácticos, en usar todo el equipo de protección de por lo menos 5 minutos. Imagínense un paciente en fibrilación ventricular en 5 minutos. Perdemos más del 50% de eficiencia en sacarle de esa fibrilación. Entonces, en estos casos viene la excepción. Todo paciente, obviamente, en cuidados intensivos y de preferencia en hospitalización con COVID debe estar monitorizado. Y si la causa del paro cardíaco es la desfibrilación, sabemos y conocemos que la desfibrilación no es un procedimiento que provoca aerosolización. Entonces, en estos casos específicos, podríamos no usar todo el equipo completo, sino únicamente la mascarilla N95 y guantes y proceder a una desfibrilación. En caso de que el paciente esté pronado, la mayoría de los pacientes cuando no responden, ustedes saben, a las terapias convencionales en cuidados intensivos, se les coloca en posición pronada. En este caso, no se sugiere girarlo a la posición supina para proceder a la desfibrilación. En este caso, en los pacientes pronados, se debe colocar los parches o los electrodos en la posición antero-posterior, ¿sí? Ya no en la posición anterior exacta, sino antero-posterior, sin girarlo al paciente por el riesgo de desconexión de los cables, riesgo de desconexión de los tubos y la contaminación. No hay ninguna consideración especial al uso del DEA, especialmente en los casos de paros cardíacos extrahospitalarios, que no es el caso, no es el tema. Sin embargo, la única sugerencia es el uso de mascarillas faciales, tanto para la víctima como para el rescatista. Y algo muy importante, yo creería, de toda la guía, lo que más cambia, ustedes saben que en el ACLS
Después que se hace una desfibrilación, inmediatamente nosotros debemos proceder al masaje cardíaco, al masaje torácico, sin ni siquiera visualizar el monitor. Desfibrilamos e inmediatamente procedemos al masaje torácico. En el caso de COVID, por paro cardíaco por una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, se sugiere realizar 3 desfibrilaciones seguidas, sin el masaje torácico. Es decir, yo realizo una desfibrilación a carga máxima, 200 joules, y si es que el paciente no retorna a la circulación espontánea o no revestimos la arritmia, yo podría tener 2 oportunidades más antes de iniciar el masaje torácico. Este mensaje es extremadamente importante y esto nos da tiempo para que el resto del personal que va a trabajar en el paro cardíaco, en la intubación, en las compresiones torácicas, tenga tiempo para realizar, para tener la vestimenta de todo el equipo de protección personal. Es decir, nosotros sabemos que en una fibrilación ventricular, el chance de revestir a un ritmo sinusal y evitar maniobras de compresión torácica, incluso intubación, es bastante alto. Entonces, en este punto, se sugiere desfibrilar sin la protección completa y desfibrilar 3 veces seguidas antes de la reanimación cardiopulmonar. Esto es lo último con lo que acabo, así que le doy paso al doctor Fernando. No sé, doctor Juan, al final hablaremos un poco sobre estos temas, algunas preguntas. Les agradezco por la atención. Doctor Juan está con el micrófono apagado. Están levantando la mano. Sí, vamos primero, felicitaciones, Diego, por la excelente exposición detallada, muy clara, referente al tema. Vamos a dar paso al siguiente conferencista antes de abrir el panel de preguntas. Mantengamos esta modalidad para luego de la intervención del doctor Fernando Ortega, dar paso a todas las inquietudes que debe haber muchísimas en este tema. Doctor Fernando, bienvenido y muchísimas gracias por su participación. No, gracias. No sé si me escuchan. Sí, le escuchamos. Buenas noches. Gracias a todos por la invitación. Gracias a Javier por la iniciativa. Gracias a Diego por invitarme a compartir esta charla con ustedes, este breve comentario. Hoy ya lo he dicho, los pacientes, hoy los pacientes críticos que van a las unidades de cuidado intensivo generalmente son los pacientes más graves, ¿no? Los pacientes con más porcentaje de compromiso, ¿no? 6.5% de pacientes desarrollan enfermedad crítica, ¿no? Y de estos básicamente, que es la parte fundamental, es que los pacientes van a hacer lesión pulmonar aguda, lesión miocárdica, secundaria eventos trombóticos. Yo creo que uno de los retos y una de las cosas que nos da esta enfermedad es los trastornos de coagulación, los trastornos protrombóticos que hoy tenemos. Muchos de los pacientes, hemos conversado con otros colegas, es que muchos de los pacientes van haciendo enfermedad trombótica, tanto coronaria, ¿no? Así como pulmonar, la tromboembolia pulmonar, y también trastornos a nivel vascular cerebral. Yo creo que es un reto este tipo de enfermedades, y esto hace lo que, como decía Diego, el paciente se llama cuadro de falla cardíaca. Este dibujo es interesante, ¿por qué? Porque los pacientes que, como decía Diego, que se exponen a una reanimación cardiopulmonar tienen el riesgo de hacer una alta generación de aerosoles, ¿no? Que es un riesgo biológico importante. Esa gráfica es importante, esta no es de un paciente con COVID, pero se lo ha realizado. Y básicamente lo que intenta hacer es, miren cómo cuando nosotros no tenemos el equipo de protección adecuada, se puede generar altísima cantidad de aerosoles. En el lado izquierdo de su pantalla pueden ver la generación de aerosoles durante la compresión, ¿no? De ahí van derivadas muchas de las recomendaciones actuales. ¿Qué pasa cuando colocamos una mascarilla al enfermo? Y de ahí la recomendación de que todo enfermo Fernando, me parece que se nos cortó la señal un momento. Fernando, le perdimos un minuto, le perdimos por un minuto, si puede nuevamente. Ya. Yo decía que es interesante ver esta gráfica porque se explica mucho por qué nosotros recomendamos que los enfermos puedan tener de entrada, cuando van a una sala de hospitalización, una mascarilla, porque se disminuye mucho la generación de aerosoles. Miren, la compresión durante la compresión pulmonar, durante la compresión torácica, durante
el RCP sin mascarilla, con mascarilla, cómo se disminuye la generación de aerosoles de forma importante. De igual forma, cuando están colocados un dispositivo de supraglótico o dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea, como un tubo endotraqueal, cuando está colocado sin el filtro EPA, ¿no? Que es una de las recomendaciones fundamentales, y esto les recuerdo a todos los colegas que estamos manejando COVID, que se ha vuelto a hospital COVID, es importante considerar esto. Considerar esto, la colocación del filtro EPA, que hace que miren cómo disminuye la generación de aerosoles de forma importante, y también es lo que decía, ¿no? Hay que priorizar las estrategias de ventilación y oxigenación para generar al mínimo los aerosoles. Y eso es importante, considerar esa colocación del filtro EPA que va colocado entre el ambú y la mascarilla para poder ventilar a los enfermos. Eso hace que disminuya el riesgo de contaminación por los enfermos. De igual forma, cuando ver que el paciente esté en intubación, intubado y en ventilación mecánica, esté colocado un filtro que permita tener un circuito cerrado y que disminuya el riesgo de contaminación. ¿Qué hay que hacer? Básicamente hay que minimizar los intentos de intubación. Y es algo en lo que yo concuerdo mucho con Diego. El personal más experimentado debe ser el que se va frente al manejo de la vía aérea. ¿Por qué? Porque los pacientes no solo que de hecho ya pueden ir al paro, sino la manipulación de la vía aérea o durante el proceso de inducción hace que estos pacientes vayan a la parada cardíaca. ¿Por qué? Porque son pacientes en los que habla de la famosa vía aérea difícil fisiológica, que son pacientes que tienen una alta carga adrenérgica, que tienen taquicardia para tratar de compensar el gasto cardíaco, que están hiperventilando para tratar de mantener la ventilación un minuto para oxigenar, que cuando les inducimos con la serodoналgesia, el paciente rápidamente se deprime y hace parada cardíaca. Entonces es importantísimo que hay que minimizar los riesgos de intubación, tanto porque se disminuyen los riesgos de retorno a la circulación espontánea, como porque aumenta geométricamente la posibilidad de contaminación, ¿no? Hay que detener las compresiones innecesarias y realizar la intubación, ¿sí? Es importante por eso la comunicación del equipo, que se hagan simulaciones, ¿no? Para poder trabajar en equipo y tener esa coordinación, esa comunicación adecuada, ¿no? Si está disponible, hay que considerar el videolaringoscopio. No es una indicación de no intubar, no tener un videolaringoscopio, ¿no? Es decir, si se tiene esa herramienta, también hay que saber utilizar y tener un entrenamiento para utilizarlo. Quienes han utilizado por primera vez, y estos ansiólogos podrán dar la razón, cuando se empieza a entrenarse con el laringoscopio o el videolaringoscopio, es muy complejo manejar la vía aérea. Entonces, si tiene herramientas, tiene entrenamiento, es una buena opción porque le permite estar alejado de la vía aérea, ¿no? Que es importante. Si se tratara la intubación, pues, porque no tenga experiencia, porque no hay los materiales, podemos utilizar dispositivos supraglóticos, tipo mascarilla laringea con el mismo principio, ¿no? Colocación de filtro EPA en el extremo, ¿no? Para evitar la fuga, y también se puede utilizar para oxigenar una cánula nasal de alto flujo. Lo importante es que hay que evitar sistemas reverberantes, es decir, sistemas que den ventilación a través de la mascarilla, y eso genera aerosoles. Una de las opciones que se está utilizando mucho ahora es la cánula de alto flujo. Seguramente eso va a crear un poco de controversia, pues decir, bueno, la generación de aerosoles con la cánula de alto flujo, pues mire, hay varios reportes. Ese es muy interesante, que les invito a leer, es la terapia respiratoria en pacientes COVID adultos, y fíjense que es una comparación de a dónde llega la aspersión de gotas con los diferentes sistemas. Fíjense cómo la cánula nasal de alto flujo tiene aproximadamente 10 centímetros de dispersión de los aerosoles, muy poquito, ¿no? Inicialmente se decía, no, alto flujo, ¿no? Y es una de las explicaciones por qué una de las objetivos de nosotros durante este manejo de la contingencia en las áreas críticas es colocar dispositivos de ventilación de alto flujo, porque eso nos permite, uno, tratar de hacer un puente para aquellos pacientes entre la llegada al hospital y la recibida a terapia intensiva y intubación, y la utilización de cánula de alto flujo en prono. Inclusive hoy le están ventilando en prono a los pacientes que llegan limítrofes, que no están para estar en una sala de hospitalización, pero tampoco para una terapia intensiva, les colocan cánula de alto flujo y pueden mejorar. Y fíjense que recién salió un estudio en CHEST que justamente trata de ver estos problemas, ¿no? El control de la dispersión de aerosoles durante la cánula nasal de alto flujo, y la colocación de una mascarilla quirúrgica simple, no necesitamos la N95 ni mucho menos. Y fíjese cómo el 82-85% de las partículas son retenidas por la mascarilla
quirúrgica, ¿no? Sale y retiene de muy buena forma. Entonces es importantísimo considerar esto. Si utilizamos una cánula de alto flujo para preoxigenar antes de intubar a nuestro enfermo, colocar una mascarilla, como decíamos esencialmente, que nos va a ayudar mucho. ¿Sí? ¿Qué hacer cuando el paciente está en ventilación mecánica? Pues antes, una de las consideraciones importantes que antes se decía es desconectarla del ventilador, ¿no? Veíamos en los cursos anteriores de hacer eso, decía, desconecta al paciente de su ventilador y empiece a ventilar. Hoy, con la generación de aerosoles, eso pues ya no se debería hacer, no se debe usar. Siempre hay que acordarnos de que esté con un sistema cerrado de filtro. ¿Por qué recalcamos esto? Porque tenemos que cuidarnos nosotros, ¿no? El tema es que estamos llamando a un potencial paciente que no sabemos cuáles son las posibilidades de sobrevida, pero sí estamos arriesgando al equipo que le está asistiendo, ¿no? Como decía Diego anteriormente, hay que tratarse de asegurar que cuando se maneja la vía aérea de los enfermos, sea lo ideal que sea una sala individual con un sistema de presión negativa, es decir, que aspire, ¿no? Dicen que por ahí 12 litros de velocidad de flujo por minuto, hoy no lo tenemos en ninguna parte de nuestro hospital. Creo que en Cuenca no hay salas con presión negativa, excepto Solca, que tiene una área COVID con una sala de presión negativa, y en Ecuador, que pues hay poquísimas salas con presión negativa, entonces no lo podemos hacer, pero sí podemos trabajar en esto, ¿no? Mantener los sistemas cerrados de succión, aumentar el trigger y la sensibilidad del ventilador mecánico para que no se detenga durante las compresiones. Si quieren la sensibilidad, apaguen la sensibilidad o álcenla para que durante las compresiones o durante el masaje no autocicle el ventilador. Hay que cambiar de preferencia a un modo controlado por presión. El objetivo es que no hiperventilar al enfermo, darle mucho volumen corriente, ¿no? Volumen de 6 ml por kilo es lo ideal, es decir, si alguien pesa 70 kilos, a 6 por kilo será 420 aproximadamente, que es lo que deberíamos medir en el ventilador para saber que estamos en un volumen aproximado. Hay que fijar siempre la FiO2 al 100%, ¿no? 100% y bajar la frecuencia respiratoria a 10 por minuto. Justamente, ¿cuál es el objetivo de bajar la frecuencia respiratoria a 10 por minuto? Evitar la hiperventilación, que como sabemos deteriora más bien la parte neurológica, que es una de las cosas que estamos cuidando y que es uno de los objetivos también en la prevención del COVID. Si hiperventilamos al enfermo, se produce hipocapnia, y la hipocapnia produce vasoconstricción de la vasculatura cerebral, y eso puede aumentar las secuelas neurológicas. Sí, siempre es deseable ajustar la PIP, es decir, si yo tengo PIPs altas, 12, 14 PIPs, bajémosla a 6 a 8, ¿para qué? Para mejorar el retorno venoso, que es una parte importante, que hay que considerar ajustarla para mejorar el retorno venoso. Como ustedes saben, los pacientes con COVID que llegan a la terapia intensiva, los pacientes graves, un porcentaje alto, probablemente el 95% de nuestros pacientes hoy en la terapia intensiva del seguro están yendo a ventilación mecánica en prono. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen hipoxemia severa, es decir, nosotros lo calculamos por el índice de oxigenación o la oxigenación a través de la relación PAPI, que es la presión arterial de oxígeno dividido para la FiO2. Los pacientes que tienen menos de 150 de PAPI a la hora del ingreso a la unidad de cuidado intensivo van a la ventilación en prono. Y estos pacientes también pueden hacer parada cardíaca, es decir, pueden hacer parada cardíaca por los propios trastornos de ritmo asociados a la medicación, como decía Diego, o a eventos trombóticos que pueden determinar que esos enfermos vayan hacia la parada cardíaca. ¿Cuál es el proceder ahí? Pues no hay como despronarlos, por decirlo así, ¿no? Volverlos al supino por la urgencia, pues hay que hacer una compresión. La recomendación es realizar una compresión entre las escápulas, manteniendo una profundidad de 6 centímetros, lo que trata de asegurar la adecuada irrigación o circulación. Acuérdense, entre las escápulas, estos dos gráficos, ¿no? Para lograr controlar. ¿Qué es otra de las recomendaciones? Como decía Diego, en estos pacientes pues es difícil ver el monitor o poder ver el monitor durante las compresiones. Entonces, todos estos pacientes están con una línea arterial o con monitorización hemodinámica invasiva. Lo que hacemos... Fernando, le perdimos un momento. Fernando, ¿me escucha?
A ver, tenemos un Cuando vamos fallo de comunicación. a las escápulas. ¿Me escucha mejor? Ahí está mejor, Fernando, Sí, por favor. entonces, Le perdimos el último minuto, por favor. ya, entonces yo les decía, recapitulando, ¿no? Siempre es importante las compresiones entre los espacios escapulares, las compresiones entre los espacios escapulares con una compresión de al menos 6 centímetros, que eso va a asegurar que se dé una adecuada flujo sanguíneo cerebral. Vamos a cuidar la perfusión cerebral y como decía Diego, cuando necesitamos desfibrilar, vamos a colocar de este modo las palas, ¿no? De este modo las palas laterales a las escápulas en las líneas interaxilares y vamos a hacer las descargas como lo recomendaba Diego. Entonces, son situaciones especiales. Si el paciente que está en prono vemos que el motivo de su parada cardíaca es hipoxemia por oclusión del tubo o por desplazamiento del tubo endotraqueal, pues hay que regresarlo al prono, a la posición supina e iniciar y controlar la vía aérea. Es decir, son situaciones especiales, como decía Diego, un nuevo escenario al cual estábamos habituados y al cual estamos aprendiendo y tratando de mejorar todo el tiempo. Este es un estudio interesante que encontramos, que un poco habla de los resultados de las paradas intrahospitalarias de los pacientes con COVID-19 con neumonía grave en China. ¿Qué me llamó la atención? Pues que la verdad que no cambia mucho en cuanto a los resultados, ¿no? Siempre les va mejor a los pacientes que están en terapia intensiva versus a los que están en las salas de hospitalización, probablemente porque están más monitorizados o porque hay más personal que está ya con el equipo de protección, que es una de las cosas importantes. No sé, los que han tenido oportunidad de colocarse el equipo de protección personal, colocarse lo toma alrededor de 10 minutos, siendo muy rápidos. Entonces, eso hace que se pierda tiempo valioso para iniciar la reanimación. En las terapias intensivas hay personal que está ya con el equipo colocado de forma permanente y eso hace que probablemente eso haga que tenga mejores números de retorno a la circulación espontánea. Casi la mayor parte el mayor porcentaje se debe a patologías respiratorias, hipoxemia refractaria, pero fíjense que como en las otras series, los pacientes que hacen asistolia les va peor, apenas el 9% recupera al retorno a la circulación espontánea, entonces es importante esas consideraciones. Sin embargo, a todos les va mal, ¿no? O sea, los resultados son pobres en la mayoría de enfermos, es decir, en resultados neurológicos y la sobrevida a 30 días, ¿no? Los que hacen parada cardíaca fuera de la terapia intensiva y el ritmo inicial de asistolia les va peor. Entonces, estos son datos muy importantes, ¿no? Los pacientes que llegan a la terapia intensiva son los pacientes más graves, son los que más falla orgánica tienen y son los que mayores posibilidades de fallecer si hacen un paro hospitalario. ¿A quién no reanimar? Y hemos discutido, y esta ha sido una discusión no solo de aquí del hospital, ha sido una discusión en muchos escenarios, y yo creo que sigue siendo un conflicto ético para todos, ¿no? Anteriormente habían los equipos de respuesta rápida que trataban de atender las paradas en diferentes áreas del hospital. Hoy yo creo que esta realidad va a cambiar. El coronavirus no se va a ir en breve, es una nueva realidad con la que tenemos que aprender a vivir, es decir, todo paciente que llega al hospital debería ser considerado COVID hasta no demostrarse lo contrario, y de hecho el hospital está actuando así, y a quien no reanimar, a pacientes que tengan orden previa de no reanimar. Hoy culturalmente yo diría que si llegamos al 1% de nuestros enfermos es mucho, que vienen con una orden previa de no reanimar, es decir, que de antemano ellos firmaron o tienen una orden legal de decir no reanimar. Poquitos pacientes o un porcentaje menor de enfermos dicen a la familia en alguna conversación, dicen, oye, si es que yo llegara a intubar y hago parada, ya no me reanime, ¿no? Pero esa es una población muy pequeña. ¿Qué se recomienda? Hay pacientes muy graves o con poca posibilidad de recuperación, con fallo orgánico múltiple. Pacientes que tienen SOFA es lo que estamos utilizando hoy para evaluar daño orgánico múltiple. El SOFA, acuérdense que evalúa básicamente el sistema cardiovascular con la necesidad o no de vasopresores, el sistema respiratorio con la hipoxemia. Es decir, todos nuestros pacientes, por ejemplo, en la terapia intensiva, tienen el SOFA en la parte respiratoria con más de 3 puntos de entrada porque tienen PAFI por debajo de 100. Entonces ella tiene 3 puntos. Nosotros consideramos falla orgánica múltiple cuando 2 o más órganos tienen más de 2 puntos en SOFA. Entonces de entrada.
Si aparte de eso están coagulopáticos, si aparte de eso tienen trastornos digestivos, trastornos de plaquetas, pues se van sumando puntos. Si tienen falla orgánica múltiple, pues tienen pocas posibilidades de recuperación. Paradas extrahospitalarias con sospecha de COVID o diagnóstico de COVID, esas no las estamos reanimando en la emergencia. ¿Por qué? Porque no sabemos en las condiciones previas en las que llega, ¿no? Cuál es el número de fallas orgánicas, y el paciente entendemos que debe estar tan grave, ¿no?, que hizo una parada cardíaca antes de llegar al hospital. Y esto sí que va a crear controversia y cuando el riesgo es mayor que el beneficio. Es decir, yo creo que yo siempre he dicho en estos últimos meses, héroes pero no mártires, ¿no? Es decir, si yo no tengo el equipo de protección adecuado, pues es preferible tomar todas las precauciones, porque si yo me contamino o se contamina mi equipo de trabajo, va a ser mayor el riesgo y el perjuicio que el beneficio de reanimar a un enfermo. Yo creo que esto sí es importante tenerlo en consideración. Sé que eso va a traer muchos dilemas éticos y vamos a discutir mucho, yo creo que en estos minutos, pero es una de las recomendaciones. Y ya para ir terminando, pues yo creo que nos vamos a tener que ajustar a una nueva realidad, ¿no? Probablemente los próximos cursos habrá que incluir dentro del entrenamiento la utilización de equipos de protección personal para dar reanimación como parte del entrenamiento adecuado. Pues yo les quiero agradecer, esta es parte de nuestro equipo de médicos y enfermeras, pues que están y que estamos pues ayudando en esta contingencia pues a nuestros pacientes. Muchas gracias, pues y quedo encantado para sus preguntas. Fernando, felicitaciones por su excelente charla. Nuestro hospital, pues, es el que más experiencia, o si no uno de los que más experiencia tiene en el manejo en terapia intensiva de los pacientes COVID. Yo estoy seguro que de aquí en unos meses vamos a tener valiosísima información que ustedes están recopilando en varios aspectos en el manejo, en el tratamiento de estos pacientes. Antes de dar paso a las preguntas que llegaron al chat, les vuelvo a reiterar mi felicitación. Hemos llegado a 300 Zoom asistentes, un número lo considero muy importante para este tipo de charlas. Tenemos una pregunta que nos ha llegado al chat, no sé si me están escuchando, del doctor Nelson Zambrano. Dice, el manejo de la acidosis metabólica a través de la ventilación mecánica, en ese caso, ¿cómo serían los cambios pertinentes, teniendo en cuenta que se mencionó que no se debe hiperventilarlo? No sé si Fernando nos ayuda con esa respuesta. Sí, pues bueno, hay que acordarse que probablemente la acidosis metabólica de esos enfermos es secundaria a hipoperfusión. Hipoperfusión tisular, eso hace que haya metabolismo anaerobio y que caiga el bicarbonato. Entonces, sí, intentar a través de la ventilación mecánica barrer el CO2 para mejorar el bicarbonato, la verdad que no es la mejor opción, ¿no? Por los efectos colaterales de la misma. De hecho, ahí una de las recomendaciones que sigue siendo cuestionada es la utilización de bicarbonato cuando el pH está por debajo de 7,10, ¿no? De 7,10 para tratar de mejorar el pH. ¿Y qué es lo que trata de hacer? Básicamente, al mejorar el pH es mejorar la respuesta a las drogas adrenérgicas, a la adrenalina por parte miocárdica. Es decir, no tiene otro efecto eso, porque si el paciente está muy ácido, probablemente no va a tener un efecto adecuado la administración de la adrenalina. Pero manejar a través de ventilación mecánica no es la mejor opción. Hago una introducción antes de dar paso a la siguiente pregunta del doctor Winston Moreira y quisiera escuchar su experiencia. ¿Cómo están manejando las guías? Se enfocan mucho, hay grupos de trabajo desde el punto de vista de la bioética, en recomendaciones a qué hacer y qué no hacer, porque si no estamos en el plano de a él sí le reanimo, a él no le reanimo basados. ¿Cómo se está manejando? No lo que dicen las guías, ¿cuál es la experiencia? ¿Cómo manejan el contacto con los familiares, la autorización de si los reanimamos o no? Debemos recordar que inicialmente era una enfermedad que estaba enfocada, dirigida únicamente a personas mayores, pero hemos tenido muchos pacientes jóvenes. Le complemento esta introducción con una pregunta del doctor Winston Moreira que dice, desde el punto de vista bioético y al estar universalizada la reanimación cardiopulmonar y siendo su efectividad realmente baja,
¿Cómo se logra consensuar la decisión del paciente y familiares en época COVID-19? Un tema muy complejo. Quisiera escuchar la opinión del doctor Fernando Ortega. Fernando. Gracias, Winston, por la pregunta. Realmente es una pregunta compleja de poder contestarla. Hoy a los problemas del COVID se suma el hecho de que las visitas están restringidas. Y eso hace que la información a los familiares de los enfermos no sea personalizada, no sea directa. Hoy es vía telefónica la información. Entonces, eso ha hecho que se pierda mucho de la posibilidad de interactuar y de la posibilidad de tener empatía con los familiares y poder tomar decisiones en conjunto. Yo creo que esa parte es importante. Hoy, ¿en qué estamos basando? Si reanimamos o no a nuestros enfermos es el número de fallas orgánicas que puedan tener nuestros pacientes. No está escrito nada aún, está muy discutido ese tema, pero sí, si ustedes me preguntan de los pacientes que están aquí en la terapia intensiva, que son alrededor de 44 pacientes en UCI que hemos tenido en este periodo de tiempo, con quién hemos podido conversar de órdenes de reanimación o qué espera, probablemente menos del 1%, ¿no? Porque culturalmente no estamos listos para eso nos toca en el consenso de pasada de visita tratar un poco de conversar en base a la evolución de los enfermos, en base al soporte que están teniendo, al número de fallas orgánicas, definir si se beneficia o no de ser reanimado, porque podemos rápidamente pasar al encarnizamiento terapéutico que decía Diego. Hoy estamos en la capacidad de mantener a los enfermos semanas en la terapia intensiva sin poderles ofrecer un objetivo claro de recuperación. Entonces, es un término fuerte ese de encarnizamiento, viéndole la definición en el diccionario, es muy, muy cruel. Hablan de crueldad terapéutica, sí, realmente claro. Es un término muy, muy, muy fuerte, ¿no? Sí, sí, claro, porque, a ver, yo a un paciente le puedo hacer una traqueostomía, le puedo hacer una gastrostomía, le puedo hacer una cistostomía y probablemente prolongarlo con hemodiálisis, con otros tipos de terapias, con ventilación mecánica, 15 días, 20 días en la terapia intensiva, sigue sin la posibilidad o sin tener una luz a que salga en buenas condiciones, es decir, a que tengamos un ser humano que tenga las condiciones mínimas de vida digna, que es lo que buscamos. Mantener a un enfermo 30 días en ventilación mecánica y entregarle a la familia con traqueostomía, con cistostomía, con limitación funcional, pues sí, él salió vivo, pero las condiciones en las cuales salió no sé qué tan dignas sean para él o para la familia. Al menos a mí personalmente no me gustaría, ¿no? Así Es es. decir, entonces yo creo que siempre uno debe tratar yo personalmente pienso que uno siempre debe tratar a los otros como le gustaría que a uno le tratara, ¿no? Entonces, aunque sea soy un poco Así es, egoísta. perfecto. Doctor Serrano, desde el punto de vista farmacológico, ya la Sociedad de Cardiología lanzó unas guías en cuanto al manejo de la cloroquina. ¿Qué experiencia, la experiencia de ustedes en cuanto a alteraciones electrocardiográficas, prolongación del intervalo QT, la misma necesidad, o qué tipo de arritmias han hecho estos pacientes, la necesidad de marcapasos temporales de estos pacientes y algún comentario sobre el uso de la miodarona, doctor Serrano? Sí, bueno, perdón, primero no tengo algún problema con el video. El uso de la cloroquina hoy en día pues va cayendo mucho en desuso, ¿no? Los estudios clínicos están yendo en contra de los estudios en laboratorio, entonces se está dejando en uso. Experiencia propia, la verdad, en el hospital, en el José Carrasco Arteaga, con los pacientes hemos ido midiendo el QT y hemos tenido un poco aumento. La verdad, en ninguno hemos tenido un aumento peligroso, ¿sí? Desde el punto de vista arrítmico. La arritmia más frecuente, pues obviamente es la secundaria al aumento, al QT aumentado. Es decir, volvió el audio.
es decir, la torsade points, la fibrilación ventricular. Y de hecho, en la pregunta anterior del doctor Moreira, la incidencia, es decir, la prevalencia del retorno a circulación espontánea en el paro cardiorrespiratorio depende mucho del tipo de paro. Es decir, en el paro cardíaco arrítmico, cuando es detectado precozmente, antes de los primeros 5 o 10 minutos, la incidencia, es decir, la prevalencia de retorno a la circulación espontánea es muy alta, ¿no? Entonces, en estos pacientes, si bien existe un riesgo, que es bastante controversial, en nuestra experiencia no hemos tenido un riesgo aumentado, a pesar que no hemos usado mucho la asociación cloroquina con acitromicina, pero existe ese riesgo. La gran ventaja y la gran noticia, que con los cuidados de prevención, si vemos que el QT está aumentando, pues podríamos prevenir este paro cardíaco. Y si es que se produce el paro cardíaco con una desfibrilación inmediata, pues tenemos una alta incidencia al retorno de la circulación espontánea, ¿no? Perfecto. Y hay varias preguntas, algunas se repiten, voy a dar paso a unas pocas más. Dice la doctora Clavijo, conociendo que el paciente pediátrico no se complica comúnmente, sin embargo no está exento de un estado crítico por COVID, en cuanto a la desfibrilación, se recomienda también en ellos, sabiendo que en estos los ritmos no desfibrilables son los más comunes contrario a los adultos. Y hago un adendum a esta pregunta para Fernando o Diego. De las paradas cardiorrespiratorias, ¿ustedes qué se está viendo más? ¿Salen a ritmos para desfibrilar o salen en asistolia? Diego o Fernando, cualquiera de los dos. Pero en relación solamente a Fernando. Sí. Bueno, solo esa cápite de las arritmias. Adelante, Diego, adelante. Gracias, Fernando. En relación a los pacientes pediátricos, pues es muy claro, es raro realmente que un paciente pediátrico haga un paro cardíaco en una arritmia, en un ritmo desfibrilable, es decir, fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, a diferencia del adulto. Realmente la mayoría de los paros cardíacos en niños son por hipoxia. Es decir, son en ritmos no desfibrilables, actividad eléctrica sin pulso y asistolia. Es decir, obviamente no está indicada la desfibrilación en estos casos, el masaje cardíaco y la oxigenación adecuada pues, tendrá su prioridad. La experiencia, Fernando, creo que tú responderías ahí, ¿no? Sí, yo justamente quería puntualizar eso de los pacientes que hemos tenido. Me atrevería a decir que probablemente el 95% de los pacientes que han fallecido en la terapia han sido por ritmos no desfibrilables, actividad eléctrica sin impulso y asistolia, ¿no? Y probablemente sean derivados de lo que dice Diego, ¿no? Hipoxemia secundaria a eventos trombóticos. Pensamos o creemos que nos está pasando lo mismo que está pasando en otros lugares, que una de las causas principales de mortalidad es la tromboembolia pulmonar masiva. Y que eso desencadena pues, en ritmos no desfibrilables de actividad eléctrica sin impulso en nuestros pacientes. Tenemos otra pregunta, dice, buenas noches, gracias por la ponencia. Leí un artículo que un porcentaje de pacientes presentan hipoxemia silenciosa con una saturación ligeramente inferior a 93% y en ausencia o ligera disnea, debido a que estos pacientes presentan sintomatología solo hasta que el volumen residual del pulmón se agota, entrando en paro cardiorrespiratorio abruptamente. ¿Podría confirmarme si usted ha tenido un paciente con hipotermia, es decir, hipotermia asintomática? No sé si Fernando nos ayuda con eso. Bueno, yo de hipotermia asintomática no he leído. La verdad que lo que está discutiendo mucho es el tema de hipoxemia, de un grupo de pacientes con hipoxemia asintomática, ¿no? Ese es el grupo que se llama el área gris de enfermos que no presentan signos clínicos, sino hasta que ya tiene una muy poca capacidad de reserva pulmonar. Y es lo que se ha visto, que curiosamente hace unos meses nos llamaba la atención de ver en Wuhan, por ejemplo, cómo los pacientes se desplomaban, ¿no? Se desplomaban. Y justamente ese es el grupo de enfermos con hipoxemia silente, que dicen que es el grupo más difícil de poder evaluar, y es lo que está pasando en las emergencias. Llegan los pacientes saturando 93-94%, pero ya tienen hipoxemia o tienen una PO2 baja, ¿no? Una PO2 potencialmente riesgosa. ¿Cuántos de esos pacientes habrán llegado al hospital? La verdad no lo sé. No lo hemos podido determinar. Apenas hay artículos que empiezan a hablar de ese tema, y aquí no tenemos. Todos los que llegan a la terapia llegan intubados, al 100%. Perfecto. Me está pidiendo la palabra el doctor Marco Barzallo. Adelante, doctor Marco. Buenas noches.
Nada más que mis felicitaciones. Está con el micrófono apagado, doctor Marco. Aló. ¿Podría repetir, doctor Marco? Ahora está con el micrófono bien. Ya. Mis felicitaciones a todos los participantes. Todo está muy claro, muy completo. De tal manera, pues, que yo solamente quería felicitarlos nomás a todos los que han intervenido en esta reunión. Muchas gracias. Muy amable, doctor Marco. El Gracias. doctor Juan López también está pidiendo intervenir. Por favor, doctor Juan, bienvenido. Gracias, doctor Juan. Un saludo para Diego y para Fernando. Excelente la exposición. La pregunta es un poco más desde el punto de vista técnico en lo que se refiere a las maniobras de reanimación en posición prona, ¿no? Bien es sabido que en la posición habitual que uno hace con el paciente en decúbito dorsal, se ha habido casos de fracturas de parrilla costal. No sé si hay estudios o si ustedes, cualquiera de los ponentes, han tenido oportunidad de realizar la reanimación en un paciente en posición prona y si han habido fracturas o lesiones pulmonares que podrían agravar el hecho de que el paciente ya de por sí enfermo y anticoagulado puede tener una lesión un poco más compleja. Gracias. Buenas noches. Perfecto. Doctor Fernando, ¿algún comentario de la videolaringoscopía? ¿Están usando? ¿Qué experiencia tiene? Bueno, aquí en el hospital no se está utilizando videolaringoscopía porque no hay todavía los videolaringoscopios. Nosotros esperamos que ya en breve puedan ingresar los videolaringoscopios. La ventaja del videolaringoscopio es que permite manejar la vía aérea un poco más alejada de la cara del enfermo, ¿no? Y disminuir el riesgo de la generación de aerosoles. De hecho, las cajas de intubación que hoy se están utilizando y se han generalizado el uso fueron hechas o diseñadas para videolaringoscopio, para intubar desde lejos, ¿no? Como se dice. Entonces, sí, es uno de los empeños de nosotros en que entren videolaringoscopios para que puedan ser utilizados y disminuir el riesgo de exposición a los enfermos. Hoy aquí se está intubando de la forma habitual con las cajas de intubación para protección. Tenemos otra pregunta que dice, en base a un pequeño grupo de pacientes COVID a quienes se les realizó autopsias en Italia, se vio que el daño pulmonar fue por trombosis pulmonar. Ellos limitaron las reanimaciones por su baja tasa de éxito. ¿Qué comentario le merece, doctor Fernando? Sí, de hecho, yo creo que uno de los aportes más grandes que hemos tenido, yo concuerdo con Diego, si ustedes hace un mes nos preguntaban con qué estaban tratando los enfermos, nosotros decíamos lopinavir, ritonavir, cloroquina, ¿no? Con lo que no estábamos de acuerdo, pero lo dábamos, o sea, y es la realidad. A la luz de las primeras autopsias del grupo italiano, por alrededor de 50, empezó a ver que el virus tenía otro comportamiento y se empezó a entender un poco mejor las cosas, junto con los estudios que han ido aumentando y que no han mostrado beneficio. Y ya nosotros, el equipo de cuidados intensivos, en las reuniones, quitamos ya el lopinavir de nuestro esquema de manejo, quitamos ya la cloroquina de nuestro manejo como tal, y lo que cambió y cambiamos, y yo creo que todos notamos la diferencia, fue empezar a anticoagular a los enfermos. ¿No? Empezar a anticoagular a los enfermos justamente por ese alto índice de eventos trombóticos que se ha pasado. Y fisiopatológicamente, ¿por qué se piensa que hay mucho evento trombótico? Básicamente porque el virus parece que se une a los receptores AC, ¿no? Los receptores de angiotensina, que están muy diseminados en la parte pulmonar, en la parte gastrointestinal y de hígado, y parece que a ese nivel genera un evento trombótico muy, muy, muy fuerte, ¿no? Les comparto de que, y eso es un poco anecdótico, aquí en la terapia intensiva se han dañado alrededor de 4 gasómetros, ¿no? Y inicialmente nosotros no sabíamos por qué se dañaban los gasómetros, pensábamos que era un tema de técnico inicialmente, luego del manejo nuestro, pero cuando se llevaron a analizar los técnicos se encontraron que estaban formados trombos dentro del gasómetro. Y pasó así en 4 hospitales más, entonces hoy le estamos lavando con heparina a los gasómetros y conversamos con colegas de España que ellos han tenido iguales problemas con la terapia de hemodiafiltración venosa continua, formación de trombos venosos. Entonces estamos frente a una enfermedad muy, muy trombogénica, ¿no? Muy trombogénica, y yo creo que esa es la parte fundamental. Hoy tenemos aquí en la terapia intensiva un paciente, el segundo paciente con tromboembolia pulmonar, con un trombo migrando a través de la cava, a pesar de estar con dosis total de anticoagulación, ¿no? 1.5 miligramos por kilo cada 2. Entonces estamos frente a un reto que yo creo que en los próximos meses se hablará del tema de anticoagulación en este grupo de enfermos.
Hago una introducción antes de dar paso a la siguiente pregunta, una introducción en base a la pregunta que le hace el doctor Max. Participamos en una reunión. ¿Qué está pasando con los infartos en época COVID? De lo esperado a lo observado. Estamos viendo que el porcentaje de pacientes que acuden con síndrome coronario agudo al servicio de emergencia ha caído entre un 50, incluso hasta un 60%. Los pacientes, por miedo a la contaminación en el hospital, no acuden en el momento inicial de la sintomatología del síndrome coronario agudo, y muchos de ellos pues llegan ya en fases complicadas. Dentro de lo que debemos hacer en el manejo, y Fernando me va a corregir o no, es la monitorización enzimática que se hace a los pacientes en la terapia intensiva de marcadores de troponina específicamente. Estamos dejando de lado la parte del síndrome coronario agudo, nos estamos enfocando que esa elevación de enzimas es específicamente por el aspecto inflamatorio del COVID, o no estamos diagnosticando el síndrome coronario agudo o las miocarditis que también se observan en esto. Con esta introducción doy paso a la pregunta que dice: felicitaciones, a propósito de todos son COVID, ¿cómo queda el presunto de enfermedad coronaria como causa a investigar? ¿O también lo asumimos inicialmente a complicación de miocarditis, por ejemplo? ¿Alguna pauta para cinecoronariografía o tomografía coronaria? Doctor Serrano o doctor Fernando. Bueno, solo aquí, la principal causa de paro cardíaco en pacientes isquémicos es la fibrilación ventricular. Inclusive en las guías de la ACLS, en las últimas 2019, pues el último eslabón de la cadena de supervivencia es la sala de hemodinamia. Es decir, a todo paciente que tenga un paro cardiorrespiratorio en fibrilación ventricular debería tener un estudio cinecoronariográfico. En la situación de COVID se ha hablado mucho sobre el tema, y obviamente un cuadro de un síndrome coronario agudo al de una miocarditis podría ser muy parecido, muy similar. Sin embargo, en donde haya la situación, dependiendo del paciente, si es que es reanimable, si es que vale la pena invertir en el paciente, la coronariografía está dentro del mismo eslabón. Eso no ha cambiado en relación a prepandemia y pospandemia, ¿no? Continúa siendo el último eslabón en caso de una fibrilación ventricular, así que consideraría que se mantiene. De hecho, ninguna guía ha hablado de que se quita el eslabón de la coronariografía, así que creo que se debe mantener, ¿no?, en estos pacientes con todas las precauciones, ¿no?, del caso. Tenemos otra pregunta aquí. Bueno, las felicitaciones para los expositores. En su experiencia, ¿cuál es el tiempo aproximado, pregunta de Pablo Barzallo, promedio que se evidencia una mejoría de los parámetros ventilatorios para iniciar el destete o pruebas de respiración espontánea en pacientes COVID-19? Para el destete de ventilación mecánica, ¿qué parámetros se usan para los pacientes COVID? Bueno, ahí nosotros estamos utilizando básicamente un protocolo que hicimos para la unidad para poderlos manejar. Es decir, el paciente que llega con una PAFI por debajo de 150, se inicia el manejo con sedación, relajación, uso de relajantes musculares. Si no mejora a la hora, empezamos a la ventilación en prono, ¿no? Y vamos ajustando los parámetros ventilatorios, la PO2 y la PIP, hasta que el paciente tenga una PO2 adecuada y empiece a mejorar la oxigenación, que la seguimos midiendo con PAFI. Cuando el paciente tiene un nivel mínimo de PIP, por decirlo así, que consideramos entre 8 a 10 y una PAFI mayor de 200, consideramos cambiarlo a una ventilación en supino, ¿no? Cambiar una ventilación supino. Luego que el paciente se pone en supino, se evalúa si toleró ese cambio de posición, es decir, y cómo se evalúa con la oxigenación. Si no deteriora la oxigenación, se continúa con el weaning. Cuando decimos que el paciente está listo para empezar a destetarse de la ventilación mecánica o ir al weaning, cuando tiene dosis mínimas de vasopresores, cuando tiene una PO2 por debajo del 40%, cuando tiene una PIP menor o igual al 6%, y cuando no tiene drogas vasoactivas de por medio, tiene una dosis mínima, y cuando el estado de conciencia permite interactuar. Hoy estamos viendo que muchos de los enfermos, el 90% de nuestros enfermos tienen delirio importante, ¿no? Delirio importante que hace que nos estemos retardando un poquito en el tema del weaning.
extubar a un paciente que puede cumplir todos los criterios, pero que esté muy agitado, no va a tolerar la fisioterapia, no va a manejar bien las secreciones y eso va a hacer de que aumente el riesgo de reintubación. Nos estamos guiando también con marcadores de función miocárdica, ProBNP, básicamente para poder guiar o determinar la reacción de falla cardíaca justamente en sectores que hacen miocarditis, y el eco está haciendo de mucha ayuda para justamente evaluar la tolerancia cardiovascular al proceso del weaning, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Les quiero pedir disculpas si no doy lectura a todas las preguntas. Vamos a tratar de sintetizar y les pido un poco de concretar las respuestas a los expositores para poder dar paso a todas estas. Experiencia en uso de suero de paciente convaleciente, doctor Fernando. Ahora ninguna, no tenemos un protocolo con la Universidad de la SUAY, que está ya en proceso de aprobación por el Ministerio de Salud Pública, que intenta justamente evaluar a los pacientes convalecientes. ¿Cuál es un poco el tema de los pacientes convalecientes? Es decir, los pacientes graves, ¿cuáles son los que pueden donar? Son los pacientes que han tenido enfermedad leve o enfermedad moderada, ¿no? Esos son el grupo de enfermos que pueden donar plasma, no así los pacientes graves, porque probablemente ellos tuvieron la peor respuesta inmune de todos. Ellos no son buenos donantes. Entonces, los pacientes que han tenido enfermedad leve o moderada y pacientes que ya han dado una segunda prueba de COVID negativa, es decir, se hace la primera del diagnóstico, una PCR-RT, al día 14 se hace otra PCR-RT. Si esa PCR-RT está negativa, a las 48 horas se vuelve a hacer una. Si está negativa, el paciente se considera como curado epidemiológicamente. Y ese es el paciente que puede donar plasma. Luego de eso, ¿qué hacen otros países? Titulan IgG e IgM, ¿no? Para ver cómo está la respuesta inmunológica, porque eso no sabemos. Fíjense que hay pacientes que hacen buena respuesta inmune y otros que tienen muy bajita la respuesta inmune. Entonces, no todos los pacientes recuperados pueden ir a donar plasma, y es una de las cosas, de los problemas que estamos teniendo para poder implementar el protocolo. Si no podemos tomar a todos los convalecientes para que donen el plasma, porque no sabemos cuál es su nivel de respuesta inmune que pudieron desarrollar. Y es una de las piedras con las cuales nos estamos encontrando ahora, porque aquí en Cuenca no hay todavía titulación de anticuerpos para poderlo hacer. Experiencia aquí en Cuenca, no sé, que ya hay varios centros del hospital regional. La UDA también está llamando justamente a convalecientes para iniciar los procesos de recolección de plasma. La dosis son 400 ml de plasma en una sola administración. Doctor Serrano, la miodarona como alternativa en la fibrilación y taquicardia ventricular en relación a beta bloqueadores o calcio antagonistas. Pues vamos a ver, la miodarona es la principal medicación usada en la reanimación cardiopulmonar en ritmos desfibrilables, es decir, una fibrilación ventricular refractaria a la desfibrilación. Es decir, en un ciclo de reanimación, yo realizo una primera desfibrilación, realizo la segunda. Si después de la segunda no retornó a la circulación espontánea, la principal droga es la miodarona. Aquí hay una excepción muy clara, excepto en casos de síndrome de QT largo. Es decir, si venimos viendo que el paciente va aumentando el QT, sea por las medicaciones, sea por el cuadro de miocarditis, está totalmente proscrita la miodarona. De hecho, se recomienda nunca usar en vigencia de acitromicina y de cloroquina en los eventuales casos que se realicen. En los casos de torsade points, que ha habido una relativa frecuencia, no son tan comunes, pero a diferencia de la época prepandemia, pues es más frecuente la torsade points. El tratamiento del sulfato de magnesio, retirar las causas potenciales como los fármacos que aumenten el QT, proscrito totalmente la miodarona. No se usa beta bloqueador ni calcio antagonista, por el contrario, necesitamos aumentar la frecuencia. Lo que hacemos es el uso del isoproterenol, lamentablemente en nuestro medio no existe, pero en algunos casos hemos realizado, no en COVID, pero sí hemos tenido que usar un marcapaso transvenoso con el modo overdrive, es decir, estimular a frecuencias altas, 100, 120 latidos por minuto, y evitar los fármacos, ¿no? Entonces, amiodarona, cuando no se trate de QT largo, indicado. Cuando se trate de QT largo, totalmente proscrito. Calcio antagonista y beta bloqueadores en vigencia de un paro cardiorrespiratorio no se usa tampoco. Doctor Serrano, aquí como les manifesté al inicio, hay personas que no son de la institución y están participando de esta charla. Dice, felicitaciones, mi papá toma warfarina y es paciente del hospital. ¿Cuáles son los cuidados que nosotros debemos tener presente
en caso de contagio de un paciente que se encuentra anticoagulado con warfarina? Bueno, mantener la anticoagulación. No sabemos por qué, lo más probable es que sea por una fibrilación auricular, pero se recomienda mantener la anticoagulación. Obviamente, pues tendrá un poco de problemas por los controles de INR en esta época donde no existe el ambulatorio como existía previamente. Pero la recomendación es mantener la warfarina. ¿No? Mantener la warfarina no se ha recomendado, a diferencia de los nuevos anticoagulantes, algunos sí tienen interferencia, especialmente con los antirretrovirales. La warfarina es la más inocua en relación a esto. Por eso la recomendación es mantener la medicación, intentar realizar los controles de INR periódicos, pues obviamente este es un problema, pero la warfarina se debería mantener. Perfecto. Doctor Fernando, en relación a los valores de troponina, las curvas que hemos observado, aquí hay una pregunta que dice, en relación a las troponinas cardíacas, ¿sus valores nos pueden anticipar a un paro o falla cardíaca? ¿Qué es lo que han visto ustedes en el día a día en la terapia intensiva? No, la verdad que no hemos podido encontrar todavía una relación entre troponinas altas y tasa de paradas cardíacas. La verdad no lo hemos podido observar. Lo que sí hemos podido observar es que pacientes que empiezan a elevar su curva enzimática sin cambios electrocardiográficos, que es importante, ¿no? ¿Verdad? Yo concuerdo con Diego, no ha cambiado los criterios de diagnóstico, es decir, si el paciente hace cambios electrocardiográficos con elevación del ST y troponinas, pues probablemente estemos frente a un evento coronario agudo que el paciente vaya a requerir de cateterismo. Lo que estamos haciendo es, en pacientes que tienen elevación de troponinas, empezar a evaluar la parte electrocardiográfica, si tiene trastornos o no electrocardiográficos sugestivos de procesos isquémicos, ecocardiografía, para evaluar la función miocárdica, porque muchas de las elevaciones de troponinas pueden estar en relación con eventos de miocarditis. Y la otra situación es que pueden estar relacionados silentemente con eventos de tromboembolia pulmonar y disfunción ventricular derecha, ¿no? Que es importante considerarlo. Si estamos utilizando las troponinas como predictor de falla ventricular derecha, es decir, un paciente que tiene datos de tromboembolia pulmonar, que va para arriba las enzimas cardíacas, probablemente ese paciente está haciendo disfunción ventricular derecha y es el paciente que se va a beneficiar de trombolisis, ¿no? Pero una relación directa entre troponinas y parada no, la verdad no la tenemos. Les vuelvo a reiterar mis disculpas, tenemos cerca de 30 preguntas más, en honor al tiempo vamos a dar paso a un par más. En la literatura se menciona cierta relación entre el grupo sanguíneo ABO y mayor mortalidad, ABO y mortalidad para los grupos A y O. ¿Qué experiencia han tenido ustedes? ¿Han podido cuantificar, hacer un seguimiento, relación que tiene con el grupo sanguíneo, Fernando? No, la verdad que no. Es una pregunta que no la podría contestar. No la hemos evaluado. Tendríamos que revisar. Perfecto. Aquí otra pregunta en cuanto a la realización de eco pulmonar en la terapia intensiva o en los pacientes portadores de COVID. Sí, yo creo que es una... Sí, yo creo que es una herramienta de indiscutible valor. Yo creo que hoy más que nunca los pacientes no pueden movilizarse, a rayos X, la ecografía y sonar a los pacientes es realmente una herramienta de invaluable valor porque nos permite ver cómo está, si ese pulmón está reclutando, si ese paciente ha mejorado los parámetros de oxigenación en base a disminución de las condensaciones. Yo no lo hago, les soy honesto, hay colegas aquí de la terapia intensiva que tienen formación en Estados Unidos que son los que hacen el ecocardio, pero yo les puedo decir por experiencia propia de verles trabajar y nos aportan con mucha información en vivo, ¿no? En vivo, o sea, es información en ese momento que nos permite que se puede ir tomando decisiones y evaluando situaciones. Hoy los pacientes que están siendo ventilados requieren altas presiones y tienen mucho riesgo de barotrauma, por ejemplo, y el desarrollo de neumotórax. Entonces, ahí el eco sí nos permite con mucha sensibilidad y especificidad hacer un diagnóstico de neumotórax por imágenes del eco pulmonar. Yo creo que es una herramienta indudable que debería la parte tanto del pregrado como del posgrado darle el valor que merece, ¿no? A eso. Bueno, aquí hay un comentario de la doctora Verónica Vázquez. Dice, en terapia, el ecocardiograma en los pacientes COVID han presentado cambios diferentes a los observados en comparación con otros pacientes
como la fracción de eyección, la función del ventrículo derecho o coágulos en las cavidades. Otra pregunta dice, ¿cuándo están iniciando ustedes la anticoagulación? De manera temprana ya al todo paciente que llega ahí ante la evidencia de la fisiopatología de esta enfermedad. Sí, para contar a Vero, la verdad que no se ven cambios diferentes a los de la TEP, ¿no? Es decir, se ven ventrículos derechos dilatados, trastornos de movimiento del ventrículo, TAPSES alteradas, básicamente lo que se puede observar. Trombos en las cavidades no hemos visto aún, únicamente un paciente con trombo que está migrando en la cava, que les comentaba hace un momento. Y sí, de entrada le estamos dando anticoagulación. ¿Por qué? Porque todavía no podemos estimar bien el riesgo trombótico de los enfermos. Vamos a empezar, y justo lo conversábamos hoy con parte del equipo, probablemente vamos a empezar a hacer eco para buscar trombos de forma rutinaria ya, ¿no? En los enfermos. Pero mientras tanto le estamos dando dosis total de anticoagulación, salvo que tenga alguna contraindicación en la cual estamos ajustando la terapia. Otra pregunta dice, felicitaciones en relación al monitoreo electrocardiográfico, doctor Serrano, en pacientes con uso de cloroquina y demás fármacos que prolongan el intervalo QT, en el caso de tener un bloqueo de rama de base, ¿se prefiere medir el intervalo QT o el JT? Gracias. Bueno, realmente son un problema los pacientes con bloqueo de rama o portadores de marcapaso. Lo recomendado en nuestros pacientes es una fórmula diferente, es decir, se hace la fórmula de Bassett, que es el QT corregido, es igual al QT medido, menos la raíz cuadrada del intervalo RR en segundos. Sin embargo, aquí se le resta el QRS ancho por el bloqueo de rama, y se le suma más 120 milisegundos. Es decir, nosotros llegamos al QRS máximo antes de hacer bloqueo de rama y quitamos el excedente de ese QRS. O sea, repito, se mide el QT normal desde el inicio del QRS o desde la espiga, si tuviera marcapaso, hasta el final de la onda T. Se le resta ese QRS, se le excluye y se le suma más 120 milisegundos. Es la forma más usada en casos de pacientes con bloqueos de rama, es decir, con QRS anchos, sea con marcapaso o sea bloqueos de rama natural. El medir el JT, estamos excluyendo totalmente el QRS, entonces no es un QT real. Entonces la fórmula más apegada a la realidad sería ¿no? Excluir el QRS basal del paciente y sumarle 120 milisegundos. Perfecto. En honor al tiempo, quiero expresar mis felicitaciones primero a todo el personal médico, paramédico, a todo el personal que está trabajando en esta pandemia en nuestro hospital. Todo se merece una felicitación, un aplauso a la cabeza. Fernando, hemos visto, somos testigos del trabajo que vienen realizando en terapia intensiva. Los resultados de mortalidad que tenemos realmente muestran el gran trabajo que vienen realizando. Mi felicitación a los expositores, doctor Diego por su excelente charla, doctor Fernando igual, a los organizadores, al departamento de docencia en la cabeza del doctor Javier Encalada, la doctora Nathalie Pinos, que han puesto mucho empeño en estas charlas que nos enriquecen todas las semanas. Gracias por considerar mi nombre para moderar esta reunión. Agradezco muchísimo a todos los que asistieron. Llegamos a los 300, ese es un buen número y nos estaremos viendo pronto. Una buena noche para todos. Mil disculpas las preguntas que no pude dar paso. Buenas noches.